llamados así por ser anteriores a Sócrates. La historia, para poder acomodar las cosas o los hechos históricos, siempre usa el antes y después y pone como piedra angular, ya sea una persona o una situación geográfica, ¿no? Por ejemplo, Mesoamérica, Sócrates o el mismo Jesucristo, ¿no? Así se divide el tiempo, antes y después de Cristo. Considerados físicos, ¿por qué? Observaban lo físico, que es la fisis, la naturaleza. Ellos, al estudiar la física, estaban pensando no en la materia, en la asignatura escolar, estaban pensando precisamente en lo físico. Aquel mundo que era tangible, que se podía palpar, se podía tocar, era la contemplación de la naturaleza. Hay que recordar que en esos tiempos Grecia era una polis pequeña y lo que tenían afuera era pura naturaleza. Afuera de sus murallas era pura naturaleza, además de los bárbaros y del ejército persa, el imperio persa que quería conquistarlos. Bueno, los presocráticos, surge un planteamiento del problema. Los dioses, según el mito, que ya nos había explicado César, se repartieron el mundo para gobernarlo, y de ahí surgiría una cuestión. Estos presocráticos ya no creen ciegamente en el mito, empiezan a cuestionar. Ya habíamos mencionado que el mito, al ser escrito, empieza a obtener un orden. Aquí los presocráticos empiezan a preguntarse, bueno, hablamos de los dioses, pero nada más vemos sus manifestaciones. Vemos el rayo, vemos la tormenta, vemos el volcán en erupción. Pero esos dioses no están en el mundo físico. Entonces ellos se preguntan, ¿habrá un principio o gobierno para todas las cosas? Porque el mundo ya se repartió entre los dioses, pero en dioses que no vemos. Pero para el mundo físico, ¿hay un principio o un gobierno? A ese principio o gobierno lo llamaron Arjé. Va a ser una de las piedras angulares de la filosofía presocrática, preguntarse por el Arjé, por el principio de las cosas. ¿Algo que quieras agregar? Sí. En este planteamiento del problema del principio, lo primero que los filósofos experimentan es el sentimiento de tauma. Esa palabra tauma es la maravilla al contemplar la naturaleza. Cuando tú te quedas contemplando la naturaleza y esta naturaleza llega tanto a ti que te maravilla y quedas impresionado de cómo es posible que exista la tierra y al mismo tiempo el viento, la roca tan sólida y el viento tan, pues, que no se toca, lo caliente, los volcanes por un lado y por otro el Ártico, las selvas heladas. Ese sentimiento se llama tauma, y ese tauma es lo que hacen a los filósofos comenzar a preguntarse, ¿y cómo es posible esto? Porque el ser humano va a tener por naturaleza el estarse preguntando siempre. Eso ya lo dice Aristóteles. Pero bueno, a mí yo me pregunto, ¿y quién hizo todo esto posible? Y que me digan, ¿fue Zeus? Bueno, ¿y quién es Zeus? ¿No? ¿Y dónde está Zeus? ¿Y por qué lo hizo así y no asá? ¿No? ¿Y si es tan perfecto? Entonces vienen una serie de cuestiones, y estos filósofos ya no se van a meter en cuestiones teológicas de si existe o si no existe Zeus. Ellos le van a dar la vuelta al problema y decir, bueno, mira, todo lo de los dioses está muy padre, tiene su significado muy importante, pero nosotros vamos a preguntarnos por lo de aquí y vamos a responder con cosas de aquí. ¿Vale? ¿Qué les parece ahora? Vamos a replantear el asunto. Ya no es una pregunta teológica, es una pregunta inmanente al mundo. Esta piedra, ¿de dónde salió? Y no me puedes decir que una piedra que es divina, o sea, eso no se vale. Dame explicaciones de aquí. Esa es la fisis que ellos buscan. ¿Tauma? El tauma es el sentimiento. Tauma. Para añadir a lo que dice mi compañero César, al contemplar la fisis o la naturaleza, lo que uno percibe es cambio. Siempre hay cambio. La naturaleza no es constante, siempre está cambiando. Este sentimiento de contemplación, de admiración, de tauma, lo que les mueve a estos presocráticos, a estos filósofos, a estos físicos, es que en un mismo mundo conviven cosas contrarias. ¿Qué quiere decir contrario? Por ejemplo, el frío y el calor conviven, el día y la noche conviven. ¿Cómo es posible que dos cosas que son contrarias puedan convivir en un mismo mundo? Eso es lo que a ellos les sorprendía. Ahorita teníamos una discusión, César y yo, acerca sobre la palabra G y su definición como gobierno. Como principio, ellos no están pensando en un principio temporal, no como inicio temporal.
sino un principio que sustenta. Por eso teníamos la discusión acerca de gobierno, porque gobierno para los griegos se puede entender de muchas maneras. Pero si lo remitimos al mito, el gobierno o el dios gobernante, Zeus, es un dios que contiene, pero para que estos contrarios convivan en armonía. Es curioso que armonía nos remita a la música, ¿no? Aquí algo está armonioso, una melodía armoniosa. Los griegos, finalmente, contempladores, observadores de lo físico, van a desarrollar esta filosofía a partir de las cosas que hacen. Van a decir, ¿cómo conciben estos contrarios? Como dos extremos en una guitarra. Por un lado está la parte que jala y la parte donde se sostiene. Hay una tensión entre contrarios. Si no hay tensión, la cuerda no suena. Si no hay tensión, no hay armonía. Por así decirlo, Zeus sería como la guitarra, porque es la que sostiene esos contrarios para que se pueda dar la armonía, pero viven en un estado de tensión. ¿Ok? ¿Agregar algo? ¿Podríamos decir que es una filosofía empírica? Sí, nace del empirismo, más bien. Más que empírica, nace del empirismo, porque todavía ellos siguen remitiéndose al mito, o sea, es su religión. Ellos no niegan su religión, pero ya empiezan a ver que la religión no es suficiente para explicar este mundo cambiante. ¿Sí? Y va a perdurar hasta Platón, Aristóteles. Ellos todavía se remiten a las figuras del mito para explicar el mundo físico. Sin embargo, ellos ya empiezan a hacer una separación entre lo que vemos y el mundo de los dioses. Primero, entendamos, ok, ya entendemos cómo se viven los dioses, pero ¿cómo está esa conexión con este mundo físico? ¿Quién gobierna este mundo físico? ¿Sí? ¿Sí respondiste a esa pregunta? Sí. Ok. Bueno, van a decir estos filósofos presocráticos, bueno, si esta armonía se da en esta fisis, en este mundo sensible, en este mundo cambiante, por lo tanto, el principio o el gobierno ya no es un dios, tiene que ser un principio material. Podría sonar hasta absurdo, pero ahora sí que materia con materia, porque finalmente la materia es la que mueve a la materia. ¿Por qué necesariamente un dios? O sea, tiene que ser algo material. El principio gobernante tiene que ser algo material, porque es este mundo cambiante, el cual vive en armonía, mantiene en armonía sus contrarios. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? Pero nada más, el principio H, Ajá. también se entiende como origen, ¿verdad? Sí, es que bueno, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, origen, pero origen también se entiende como originalidad, principio. Cuando algo es original, más bien lo que está diciendo es como algo que se da desde el principio, ¿no? Pero, híjole, aquí sí está, esa es la discusión que tuve con César, espero no confundirlos. Una cosa es un principio temporal, Es como fundamento. fundamental, Fundamento de algo, ¿no? fundamento de lo que sostiene, se acerca más a sustancia, porque ¿qué es la sustancia? Lo que sostiene, sustento. El principio temporal pues ya lo conocemos, empieza a 0, 1, 2, 3, 4, el inicio. Pero también hay un principio ontológico que tiene que ver con este sustento, con este fundamento. Para adelantar un poco, cuando veamos a René Descartes, ustedes no pueden pensar la materia sin el espacio. Y el espacio es un principio ontológico de la materia, no es un principio temporal. No quiere decir que primero fue el espacio y después la materia. No pueden concebir la materia sin un principio ontológico, sin un sustento, sin un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El espacio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? César. Ok, yo creo que aquí lo importante es cómo se replantea la idea de origen. ¿Okay? Eso es lo fundamental que hacen los filósofos, y obviamente la explicación que van a dar va a tener que ver con los elementos que se conocen en ese momento, los 4 elementos. Estos 4 elementos van a tener varias características que van a pervivir todavía hasta más allá de la Edad Media. Está la tierra, ahí está el fuego,
está el aire. Y estas cosas parecen contrarias por sus cualidades. El agua es húmeda, mientras que la tierra es mojada. No, perdón, seca. ¿Y cómo es posible que esto conviva? Son muy lógicos. O sea, ¿qué pasa aquí? Vamos a entender las leyes que rigen a la naturaleza. El fuego caliente. ¿Y qué decimos cuando nos vamos a poner una chamarra? Llévate la chamarra porque hace aire, es decir, frío. ¿Cómo es que esto puede convivir? Ese es el Tao. Entonces, aquí surge el problema, aquí debe estar la solución. ¿Cuál de estos es el que contiene a los demás, el que los gobierna? Es un gobierno más como de padre a hijo, el que lo ordena, el que lo contiene, el que lo sustenta, el que lo fundamenta, el que le da armonía, el que hace que sigan conviviendo. Porque si este principio, supongamos que la tierra es el principio de todo, fuera omnipotente, la tierra seca ya hubiera secado toda la humanidad del océano. Y no es cierto, el océano ahí está. Y al Por revés lógica también. esto no puede ser. La tierra no. Pero entonces lo mismo va a pasar acá y acá y acá. Y entonces el problema se va a poner más interesante. Pero bueno, adelante. Lo que les va a fascinar a estos físicos, a estos primeros filósofos, más que nada al buscar el origen, es el cambio. O sea, quieren saber qué es lo que sustenta el cambio. Porque el cambio propiamente es de un contrario a otro. El cambio se da de un contrario, supongamos el frío, al calor. Se pasa del calor al frío y del frío al calor. ¿Qué es lo que sustenta? ¿Qué es aquello que mantiene que no se rompa esta armonía? Porque si hace demasiado frío, será glaciar. El mundo se destruye. Ahorita lo estamos viviendo, calor, calentamiento global. Ya no hay una armonía y la naturaleza lo resiente. Se empieza a destruir. Entonces, ellos van a preguntarse por este cambio, en el sentido de, a pesar del cambio, hay algo que se mantiene. Ese es el arte, ese es el principio. ¿Sí? ¿Algún comentario? Esa es la esencia, ¿no? La constante que se mantiene en todas las ecuaciones. Aquí va a haber algo bien chistoso en filosofía que no es particular de la filosofía, pero sí se da más en filosofía propia. La terminología. Dice, la esencia sí es correcto porque yo entiendo que usted entiende por esencia ese fundamento así. Pero en la filosofía, esencia surge hasta Aristóteles y ese todavía ni existe. Aquí no hablan de esencia. Entonces sería como un poco incorrecto traer esa palabra a colación. Sería como decir, bueno, el origen de todo es el CPU. ¿Cuál CPU? Siempre estamos en este. Es un poco pedante de la filosofía, pero es como que le da ese matiz y también lo que hace que la gente a veces no se acerque a la filosofía, ¿no? Vamos a estudiar epistemología, no, gracias. Pero son palabras nada más, ¿no? La idea, yo creo que lo importante es entender la idea, entender el problema. Pues respuestas no va a haber. Va a haber muchas, pero única y así absoluta no va a haber. Lo importante es aquí las preguntas, ¿no? ¿Cómo se plantean? Sí. Bueno, estos filósofos lo que van a hacer es buscar una explicación única y verdadera. ¿Por qué única y verdadera? Porque tienen que explicar el mundo que vivimos. Al explicar el mundo, podemos entender nuestro lugar en el mundo. Y al entender nuestro lugar en el mundo, vamos a entender cómo comportarnos. De alguna manera no es tan diferente de que tenemos que vivir de acuerdo a Dios, pero más bien es un Dios material, un principio material. Nosotros vivimos de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a este principio gobernante. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos parte de esta armonía. Algunos somos notas más disonantes que otros, algunos somos bemoles, otros sostenidos, no sé. Finalmente pertenecemos a esta armonía. ¿Ok? Sí, algo bien importante aquí es que la pregunta se humaniza. Sí, existe el agua, la tierra, el fuego, el aire, eso está allá afuera, pero de repente esa pregunta se empieza a volcar sobre mí mismo y entonces me pregunto, ¿y qué soy yo? Porque yo recuerdo, muy chiquitito me gustaban los luchadores y ahora ya no me gustan. ¿Sigo siendo el mismo o no soy el mismo? ¿O qué de mí sigue siendo o qué de mí no?
¿Qué de César sigue siendo César? ¿Cómo es que A se convirtió en B? Y ya no hay afuera. Eso es maravilloso. Ver cómo se atardece y se anochece, eso es maravilloso. Es un milagro. O sea, ¿quién es capaz de hacer eso? Yo no, un político no lo puede hacer. Y ahí está, diario, todos los días, las estrellas. Cualquier fenómeno natural te puede maravillar. Esa es la liberación de la que hablan los hindúes. Observa, ahí está Dios. Pero y luego cuando Él se vuelve en mí, ¿qué pasó con ese niño que le gustaba el cereal y ahora ya no? ¿Qué pasó con ese joven que le gustaba correr y ahora ya no? ¿Qué pasó con ese? ¿Sigue siendo o ya no? ¿Qué soy entonces? Si me permites, César, vamos a volverlo más filosófico. ¿Qué pasó con ese A que ahora es igual a no A? Lo contrario, porque también se vale la contradicción. Yo decía que nunca me iba a casar. Y Lo primero que dice. se hace vicio después. Pero lo hiciste armoniosamente. Ahora lo trato de explicar filosóficamente. Eso también aprenden los filósofos. Entonces ese problema del cambio es el que le va a dar fuerza a todo eso. Esta A minúscula que ahora es una T mayúscula, ¿qué pasó ahí? Es un problema del tiempo, ¿no? Me gusta mucho la metáfora que ocupa mi compañero Octavio Urbina. Esto yo ya lo expuse mañana. Este presente ya fue mañana. Ese es mi ser. Pero Algo que viene, intemporal. que es y que se va. Es intemporal. Es intemporal y que es el tiempo. O sea, y entonces esto se empieza a poner padre. Porque yo no sé. Si ustedes saben, pues adelante. Aquí están unos que dicen que saben. Vamos a ver qué dicen. Los llamaron sabios, vamos a ver si lo merecen o no. Ok, vamos a comenzar con Tales de Mileto. Ok, en la clase pasada César nos había mostrado un mapa de la antigua Grecia, cómo estaban acomodadas las regiones. Entonces, disculpen ustedes el trazo, pero aquí está la Grecia continental y por aquí está Turquía, o lo que en ese entonces se llamaba la Anatolia, la Asia Menor. Mileto estaba aproximadamente por aquí, en la región jónica de esa época. Mileto era una ciudad portuaria que la mayoría de su, creció económicamente gracias a su comercio por el mar. Gracias a eso, Mileto floreció como una gran potencia. De ahí surgió Tales de Mileto. De Tales se cuenta que fue a estudiar a Egipto, que ahí fue donde aprendió las cosas místicas, también las matemáticas. De hecho, hay un profesor en filosofía en la facultad, señor, tiene un nombre como alemán, Ricardo Kornefeld. Él decía que más bien la filosofía empezó en Egipto. ¿Por qué? ¿Quién eran los que podían filosofar? Los que tenían el tiempo libre. ¿Quién eran los que tenían el tiempo libre? Pues los sacerdotes. Los sacerdotes no trabajaban, tenían todo el tiempo para poder dedicarse al estudio. Y entonces, gracias a ello, empezaron a reflexionar sobre lo que hacían. Por eso Kornefeld, un profesor, asegura que la filosofía más bien nació en Egipto. Perdón, ¿es 640 a 548? Sí, 548 a.C. 640. 640, es que el 6 no se ve bien. Ah, sí, sí, perdón. Bueno, de Tales se dice que fue el primero en ser llamado sabio. Era una persona que estaba involucrada en la política de su tiempo. De hecho, fue llamado como embajador para poder evitar un problema de dos naciones. Y también de Tales se cuenta una anécdota, que él iba caminando y de repente, viendo las estrellas, y de repente no vio un pozo y cayó. Una de sus criadas, al sacarlo, se burla de él, diciéndole: Tales, nada más te distraes con el mundo de las estrellas, pero no te das cuenta del mundo que vives. De alguna manera, esa anécdota hace pensar que de ahí Tales empezó a cuestionarse por la física, la naturaleza, lo que estaba viendo. En vez de estar buscando a los dioses en las estrellas, mejor se preguntó por lo que le ocurría debajo de los pies, por el mundo físico. Bueno, de Tales, se decía que los filósofos morían de hambre porque no trabajaban. Tales les demostró lo contrario. Él, gracias a sus conocimientos matemáticos, pudo aprovechar el cambio de estación. Él aprovechó para cultivar aceitunas.
Y entonces, antes de que toda su cosecha floreciera, él lo que hizo fue rentar todas las prensas que en ese tiempo se usaban para hacer el aceite. Entonces, todos le dijeron, pues estás loco, pero si todavía no se dan las aceitunas. Bueno, él predijo, en qué momento se iba a dar todo el cultivo, y cuando los que cultivaban aceitunas ya tenían todo su cultivo, pues no había prensas. Entonces, Tales, al tenerlas todas, las rentó a precios muy elevados, y de la noche a la mañana se hizo rico. Entonces, con eso, Tales dijo, el dinero para un filósofo no es problema. Pues no es cierto. Aquí no se da el olivo que digamos. Ok, ¿algo que quieras agregar? Sí, algo importante creo que te faltó, Ismael, para que se entendiera más el chiste de por qué se cae el esposo. Él es el primer humano en la Tierra que predice un eclipse solar, ¿no? Entonces imagínate, o sea, pasártela viendo el cielo noche tras noche tras noche y ver que hoy Venus está aquí, pero que en 2 semanas ya está acá y que en 4 meses ya está acá. ¿Por qué pasa eso? Entonces esa gente pues se la pasaba haciendo eso en la noche, ¿no? Él predice el eclipse con mucho tiempo de antelación, y pues la gente no le cree, hasta que el día que llega se oscurece y pues en vez de reconocerlo como sabe, lo querían hasta quemar, ¿no? Como brujo. Pero finalmente, bueno, él les hace ver del por qué. ¿No habrá aprendido eso en Egipto? ¿Perdón? ¿No habrá Probablemente. aprendido eso en Egipto? Seguramente, porque bueno, O sea, la sería civilización el egipcia es primer maya. humano occidental. Sí, igual que Pitágoras, ¿no? Mucho de por allá. Bueno, algo que me faltó mencionarles, estos filósofos que vamos a ver, no dejaron ningún escrito. Todo lo que sabemos de él es porque alguien dice que dijo o de que alguien lo conoció. Entonces lo que se conservan de ellos son fragmentos, de que algunos aseguran que nació en esta fecha, otros les van a decir otra, pero hay cosas que se repiten, por ejemplo lo del eclipse, lo de las aceitunas, lo del que se cae. O sea, hay cosas que se repiten, pero todos estos filósofos ahora sí que son me dijeron que dijo que hizo. ¿Okay? Algunos dicen que sí fueron sus discípulos, pero también pasa que esos escritos donde recopilaron todo su manera de pensar, pues ya nos llegan las traducciones, ya pasadas por varias manos, árabes, latinos. Entonces, bueno, pues no nos queda, como dirían en lógica, principio de caridad, creer que realmente pasó así. ¿Ok? Bueno, ¿algo más, César? Sí, también fue el primero en medir las pirámides. ¿Cómo le hubieran hecho ustedes para medir las pirámides? Seguramente algunos ya saben la respuesta. Dejemos a los demás, a ver, pensar. ¿Cómo le harían para medir algo en lo que no te puedes subir porque cada bloque está 3 veces más grande que esto y son 200 por arriba? ¿Cómo mides algo así de grande? Pero lo hizo exacto. Dice que puso un palo o algo en la sombra para medir ya calcular la altura. Claro. Con la sombra del sol. Yo sé que yo mido 1,87. Entonces de aquí digo una línea, 1,87. Me paro junto a la pirámide y en el momento en que mi sombra mida lo que yo, la sombra de la pirámide mide lo que ella, como una marca, pues yo nada más mido el suelo. Bastante ingenioso. Y eso es lo que va a tener Tales, mucho ingenio. Por eso fue llamado uno de los grandes sabios, ¿no? Que al principio nadie se lo creía en Mileto, así como que Tales, o sea, el que se cayó al hoyo, el resultado pues, era un gran pensador. El usurero de las prensas. Sí, el usurero de las prensas, desvió un río, ¿no? Para que pasara un ejército que pues, se dedicaba a la guerra como muchos grandes imperios. Hace rato Ismael nos decía que, bueno, tenían tiempo libre, sí. ¿Por qué? ¿No comían o qué? ¿No tenían que trabajar? Tenían esclavos. Y todos los grandes imperios van a ser grandes porque pisotearon a otros. Entonces no hay que olvidarlos, ¿no? Sí, son maravillosos los Beatles. Y el Imperio México. Pero yo creo que esclavizó más que muchos otros, ¿no? Sí, desde Canadá hasta Brasil tenía esclavos. Pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante de Grecia. Practicaban el esclavismo, eran muy racistas, ¿no? No se mezclaban con cualquiera y sí, tú pareces humano, pero no eres humano porque no hablas griego. De hecho, eres un animal y como animal tengo el derecho a castigarte y utilizarte. Tomando un poco lo que dice César, bárbaro, en realidad es aquel que no habla el idioma griego.
era el que hablaba afuera de las murallas de la polis. Propiamente es aquel que no habla el idioma de la gente civilizada. Por eso es correcto decirle a alguien que dice puras barbaridades. No habla como la gente civilizada. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Adelante. Ok, Tales de Mileto. ¿Cuál va a ser el arjé que él postula y cómo llegó a él? Él va a decir el agua. El agua es el principio gobernante de todas las cosas. De Tales hay 3 proposiciones que nos llegan, en las cuales se puede resumir todo su pensamiento. Primero, la tierra flota en el agua. Para los griegos el mundo nada más era la Grecia continental, Egipto y la Anatolia. Eso era el mundo. Después de ahí era puro océano, puro mar. Si ustedes leen la Ilíada, me parece que es el canto 23 o 13, cuando están forjando el escudo de Aquiles, el escudo de Aquiles lo que representa es el mundo griego. En el centro está el héroe alzándose. Después están las polis griegas en guerra y cultivando. Después escenas de danzantes, me parece, de la vida en el campo. Y todas las orlas, lo más exterior al escudo, es el océano. Así es como pensaban los griegos el mundo. Pueden entrar a internet, buscar escudo de Aquiles y han hecho dibujos a partir de la Ilíada. ¿Ok? La tierra flota en el agua. Bueno, parte del mito. Y también va a decir, bueno, ¿y por qué va a ser un principio gobernante el agua? Pues porque Mileto depende del agua para su economía. Si no hay agua, no hay economía. No hay barcos, no hay comercio. ¡Pum! Vean cómo todavía sigue pensando en lo físico. No está deduciendo nada divino. Lo físico. El mar se seca, ya nos amolamos. El mar se seca, o deja de llover, no hay cultivos, no hay agua. ¿Algo que quieras agregar, señor? No, adelante. Ok, el agua es el arjé de las cosas. Pero él está pensando también en un principio vital. Necesitamos el agua para vivir. Uno podría decir, bueno, ¿y tú, Tales, de dónde sacaste que el agua es vida? ¿Tomar agua? No parece un argumento muy sólido. Va a decir, Tales, pues entonces fíjate, date cuenta de algo. Todo cadáver es un cuerpo seco. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un cuerpo. Todo aquello que está muerto está seco, no está húmedo. Por lo tanto, el agua es vida, es vitalidad. ¿Sí? De hecho, todavía modernamente, cuando envían sondas a planetas o lugares lejanos en la galaxia, pues lo primero que buscan es agua, ¿no? Porque el agua ya es como el principio de vida, por lo menos de la nuestra, ¿no? Y aquí, pues, ¿cómo la conocemos conocemos? desde los humanos. Ahora, viviendo en una ciudad pegada al mar, en islas, el agua es fundamental para ellos. ¿Y de dónde sale la vida? Tú dejas agua ahí en tu patio y al rato ya hay moscas ahí, ¿no? Entonces es como un pensamiento otra vez muy empírico, ¿no? Muy intuitivo, de pues yo siento que es esto, lo siento más que lo razono, pero ya no me voy a pensar en los dioses, ya es lo que hay aquí. Líquido amniótico. Líquido. Y de hecho, Fiel pensando, finalmente, bueno, ¿por qué? Tales sigue pensando en los otros elementos. El agua, cuando se fría, se vuelve hielo, y la tierra, se vuelve sólido. Cuando el agua se evapora, lo que queda es tierra seca. También, si se seca, llega a una manera más sutil, se vuelve aire. Bueno, no, pasa por aire, y del aire se vuelve tierra o fuego. Después depende del grado en que desaparece la humedad. Cuando vuelve la humedad, empieza el agua y empiezan a cambiar los 4 elementos. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Una duda? ¿Qué pasó? No, pues duda. ¿Arche qué es? Gobierno o principio. No, y ahí dice aleta, la tierra aleta en el agua. Flota en el agua. Aleta. Así está bien. Bueno, Sí, esto tiene que ver únicamente con la condensación. Si tú metes un vaso de agua al refri, ¿qué se hace? Hielo. Y según Tales,
Si el hielo se enfría más y se enfría más, se vuelve tierra. Y la tierra, si se compacta, no se vuelve piedra. Y la piedra más compacta se vuelve metal y así nos vamos, ¿no? Son estados de la materia. Exactamente es eso. El agua, si se empieza a calentar, se empieza a evaporar. Y la calientas más y más y más, este vapor se hace fuego. Se enfría, hace lo contrario, pero todo regresa al agua. Todo surge del agua y todo regresa al agua. El arché por eso no puede ser nada más origen. Sería origen y fin. Son las dos. Por eso el origen así como que el principio, como que el que lo creo, pero quién sabe dónde vamos a acabar, no. Es tanto principio como fin. Todas las cosas en esta armonía del cosmos surgen y regresan. Vivimos en un ciclo, ¿no? Simplemente las 4 estaciones, es un ciclo. Día y la noche, todo vuelve, todo vuelve. ¿A qué vuelve? ¿Cuál es el principio de este círculo? Que en ese sentido no sería tampoco principio, porque en el círculo cualquier punto es principio, ¿no? Y cualquier Perdón, pero ahí presente yo creo que entra el concepto del lápiz, ¿no? Que ya le da un cierto orden, una Vamos estructura. para allá, exactamente. Ahora, a mí se me ocurre, aquí lo bonito de esto es, bueno, esto dice Tales, y qué bueno que Tales defienda lo suyo. ¿Ustedes qué piensan? El chiste es hay que pegarle ahora a Tales, ¿no? Pues ya fue sabio 2000 y tantos años, pues ahora vamos a ver si sí es cierto. ¿Por qué el agua? ¿Por qué no la tierra? A ver, si ese es su argumento, pues yo puedo decir que la tierra, y que la tierra se hace agua y que la tierra se hace eso, y que la tierra se hace para acá. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? O se la compran a Tales, así de, No, te cuesta 10 y te pago 10. Perdón, algo que también puede explicar eso es el origen de las sociedades, de las culturas, que siempre buscaban un lugar cerca de donde hubiera agua. Un río. Eso es bien importante. Eso es súper importante. Sí. De hecho, hay civilizaciones que han abandonado sus ciudades por el agua, por ejemplo, en Teotihuacán. Todos los grandes imperios siempre están. Ella quería participar. Pues yo creo que es más bien la interacción entre todos estos elementos, que si tuviéramos solamente el agua, sin los otros elementos, tampoco sería posible la vida. Necesitamos, por ejemplo, los microbios y bacterias que llegaron, bueno, la teoría es que llegaron por medio de asteroides y impactaron y crearon calor, y crearon la atmósfera y las reacciones químicas necesarias para que se gestaran los primeros seres vivos en esa tierra. Entonces yo creo que no solamente el agua, yo creo que es más bien una interacción entre cada cosa. Muy bien. Esa interacción que mencionas, ya después, tiene un nombre, la cuaternario, tiene su nombre, donde precisamente interactúan los cuatro elementos y hay un motor o una voluntad que mueve, lo llaman Dios. Ya veremos, porque Dios es el que mantiene este movimiento de los 4 interactuando. Y justo en medio se encuentra el hombre. Sí, es como lo que comentabas de Zeus, ¿no? Que mantiene la atención, pero al mismo tiempo esa disonancia y esa interacción es lo que genera la vida. La vida, si lo quieres ver, es una tensión vida, es que los griegos tenían 2 palabras para la vida: Dios y Zoe. Dios es la vida Zoe es la vida misma. Me decía un profesor, es como el zombie, está vivo, pero ahí está. Es como el estado de coma. Eso es Zoe. Y Dios Es la vida en la ciudad, la vida en la naturaleza. Ser consciente de, ¿no? Ser consciente, hay una conciencia de vida. Maestro, Sí. maestro, a mí me parece muy interesante porque como yo estudio a los mexicas, para ellos no son contrarios, son complementos. Complemento. Bueno, Se complementan. pero no aquí son contrarios. pero los griegos, lo que le van a decir es que esta vida está entre la vida de que nace y la muerte. La vida es una tensión. Que lo mantengamos en armonía. Algunos van a decir, o depende de la voluntad divina, o depende de nosotros. ¿Ok? ¿Algo más, César? No, Bueno, Entonces el hombre es el quinto elemento. pero eso ya viene mucho después. Ahorita vamos a contar. Estamos en espere. la telenovela de Tales. Ok, lo que mencionaba César hace un ratito, de que del agua venimos y al agua volvemos. Estos 2 términos se usan para definir el cambio. Es latín, términos aquem, que es punto hacia el cual, o sea, hacia dónde se dirigen las cosas después de salir del agua, y términos acuo, punto a partir del cual.
¿De dónde salieron? Del agua. ¿Ok? ¿Cuál es la primera parte? Tienes que me brilla. Términos. No, la de arriba. Ad quem. Terminus ad quem. Oye, ¿y quo qué es, por ejemplo, cuando dicen status quo? Es que quo es una palabra que se ocupa, es polisemántica, ¿no? Tiene muchos significados. El status quo sería como la forma de ser. Así lo has tratado. El modo cual. Tal cual. El modo tal cual. Sí. Bueno, y antes, vamos a repasar eso. Términos ad quem, punto hacia el cual. ¿Cuál sería nuestro términos ad quem? Nuestro. Como humanos, si quieren, no personal, como humanos. ¿Hacia dónde vamos? Como humanos. ¿Sí lo sabemos o no lo sabemos? Pues al panteón. Si eso es algo que decidamos. Ahí está otra cosa. ¿Es algo que decidamos o es algo que no decidamos? ¿El cambio se decide o no se decide? Podemos verlo biológicamente. Biológicamente todos vamos al panteón, ¿no? Bueno, no. al El punto del cual, pero ahí acaba en el panteón, además. No. Espero que no. El punto a partir del cual, de dónde venimos. No nos vayan a salir como Nerón de la barriga de mi mamá. Pues hay que abrirla, ¿no? Y abrió a su mami Nerón, ¿no? Para ver de dónde venía. Ahí cumple. Entonces esas ya son incluso preguntas filosóficas. Y el problema aquí, que va a venir mucho después filósofos van a decir, es que el problema no es la pregunta sobre el mundo. El problema es la forma en que el cerebro concibe. ¿Por qué el mundo debe de tener siempre un punto desde el cual y otro punto hacia el cual? ¿Quién decidió eso? El humano así lo concibe porque es la única forma en la que nos explicamos las cosas. Eso nada tiene que ver con que el mundo se comporte de manera distinta. Y lo vuelvo a repetir a la clase pasada. Yo insistía con esto del mito cuando se escribe. Finalmente hay un principio y un final. Punto hacia el cual empieza el mito, escrito, y un punto a partir del cual inicia el mito. Entonces dice que la escritura es lo que nos dio estos principios. Bueno, es discutible. Ya lo veremos con el profesor Octavio en la clase de literatura. Ok. Tercera y última proposición. Todas las cosas están llenas de Dios. De dioses. Es que ya estamos ahí. De dioses. Aparentemente como que esta proposición se sale un poco de las dos anteriores. Si ya estaba muy enfocado Tales en que la física se responde con un principio físico, ¿por qué salió ahora con los dioses? No, que los dioses ya no jugaban aquí, que... No, que ya nos alejamos del mito, ahora ya somos más racionales, ya soy científico. ¿Qué pasó ahí? El fragmento que nos dan es que Tales vio funcionar un imán y vio cómo atraía un pedazo de materia. Obviamente el campo el magnético no lo vemos, solamente lo vemos actuar. Entonces Tales lo que está pensando, así son los dioses, son fuerzas ocultas que actúan. Va a decir Tales, a pesar de todo hay cosas que no vemos, pero sin embargo vemos cómo actúan. En un principio hay quien dice Tales fue el pionero en dividir la filosofía en dos: por un lado la empírica y por el otro la racionalista, o que algunos consideran idealista, aquello que está más allá de lo físico. Pero finalmente Tales dice, sí hay dioses, estos dioses son fuerzas ocultas que actúan. Y bueno, hasta ahí es Tales. ¿Algo más? ¿No? Es la metafísica. Podría ser el inicio de la metafísica. Todavía no es metafísica como tal, pero sería el inicio de la metafísica. Bueno, y para cerrar con Tales, cómo murió, además de darnos pensamiento, también nos agradaban con detalles curiosos. Se dice que Tales fue a una olimpiada a ver a un gimnasta de la época muy famoso. Toda la gente se emocionó al ver al gimnasta, se conglomeró y el pobre señor quedó aplastado, lo ficharon y murió. Así fue regresó a la... Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Okay. ¿Algo que quieras añadir? No, nada más. Se la compran a Tales, los convence, no los convence. ¿Qué piensan ustedes? Lo importante aquí es
Eso es lo que dice la. No, lo importante es que empiece a preguntar. Antes de que empiece a preguntar. No, lo importante que deben Tales es que empiece a cuestionar la forma en que hace sus preguntas. Sí. Esas preguntas ya nos las habían hecho los míticos, ¿no? Los sacerdotes, por el enfoque que le da. O sea, no nos vayamos con los dioses, con esas quién sabe quién será, Hesíodo sabe, pero pues yo no sé, sino vamos a las cosas tangibles, ¿no? Sí. Sí, Octavio. Oye, ¿no había como una especie de castigos por herejía, algo así en este sistema de ideas y creencias? ¿Hacia dónde va? A proponer esta clase de... Sí. Pero en ese estado creo eran más liberales en esa cuestión, ¿no? Había más cosmópolis, o sea, había más personas de distintas zonas y por eso se permitía que se compartieran ideas y bueno, ellos mismos argumentaban todo. Claro. Eso. Por eso era más libre, por eso es bueno. Estaban ambas cosas, ¿no? La Grecia era polifacética, ¿no? Tanto así, por ejemplo, que los atenienses decían, hombres, vénganse, ustedes sí piensan, mujeres, váyanse a hacer el caldo, ¿no? Son los atenienses. Pero los espartanos, no. Los espartanos, pásale primero tu mujer, porque tú eres la fuente de la vida, eres la generación, la fuerza de nuestro pueblo. Sin mujeres, no hay ya soldados. De hecho, como mujer sabes más. Era permitido el adulterio, ¿no? En los espartanos, pero siempre y cuando el espartano con el que cometía adulterio fuera más fuerte de su esposa. Sí, era una cuestión vital, ¿no? O sea, hay que hacer cada vez seres humanos más fuertes, que también era, según esto, la idea de Hitler, ¿no? Pero, bueno, eso ya será después. Sí había castigos, tanto así que a Pitágoras lo mataron, ¿no? Por dos cosas. Una, sí, por sus ideas, sus teorías, porque mover siempre la estabilidad de la gente causa pues miedo, y ese miedo se disfraza pues de muchas cosas, ¿no? De inseguridad, se disfraza de intolerancia, se disfraza de mil cosas, paternalismo, mil cosas, ¿no? Entonces a Pitágoras lo matan por eso, además de que le tenía mucho miedo a las habas. Ya cuando llegamos a él veremos, ¿por qué las habas, no? Y por eso murió, por las habas, por culpa de unas habas. Entonces sí había castigo, pero como decía el compañero, Jonia era primeramente una raza, de las 4 razas, los dorios, los aqueos, todos estos, los jonios eran como los más intelectuales siempre, entonces estaban de acuerdo en las frases que diría por ejemplo Lord Byron, ¿no? Puedo estar totalmente en desacuerdo contigo, pero defenderé tu derecho a la disidencia, así que sígueme contando, ¿no? Y luego ¿qué pasó? Entonces a ellos les encantaba el chisme, venían de Babilonia, venían de Egipto, venían de Asia, venían de Europa, y ellos pues todo lo captaban. Entonces esa riqueza, el conocernos entre todos, es lo que nos hace más sabios, ¿no? Dorios, aqueos, jonios y eolios, los hijos del dios Eolo. Okay. Eran los icatepenses, ¿no? Sí. Bueno, discípulo de Tales, igual de la misma ciudad de Mileto, está Anaximandro. Se dice, fue un político igual, de una familia política. Fue inventor del gnomón. ¿Saben cuál es el gnomón, más bien? ¿No? ¿El qué? No. El reloj de sol. Él se ponía una figura triangular, entonces con el sol marcaba su sombra y marcaba su posición. Okay. Él fue el inventor precisamente de lo que se conoce como reloj de sol. Todavía hay algunos por aquí, bueno, hacia Coacalco, yo sí he visto algunos en las torres que ponen, ahí ponen este tipo de cosas. En el Parque Hundido. Sí, también ahí. En el Parque Hundido. Ok. Se dice que compuso sobre la naturaleza un tratado igual que explica sobre la fisis, las especies, pero igual ya no se sabe qué pasó con el escrito, y igual nada más nos llegan fragmentos de que dicen que escribió, pero no, el escrito como tal no se encuentra. Ahora, a diferencia de Tales, Anaximandro va a pensar lo siguiente: el arjé no puede ser un elemento natural, no puede ser el aire, no puede ser la tierra, no puede ser el fuego, no puede ser el aire. ¿Por qué? Estos 4 elementos conforman el mundo,
Y al partir de un elemento va a decir Anaximandro, estamos cayendo en una contradicción, porque ¿cómo es posible que una parte, o sea, ya sea el agua, la tierra, el fuego o el aire, explique el todo? ¿Cómo es que una parte va a gobernar el todo? Es una contradicción lógica. Petición del principio. Petición del principio. ¿Por qué una parte va a gobernar el todo? Anaximandro va a decir, no, el arjé no puede ser un elemento natural. Y a diferencia de Tales, él no va a pensar en un principio físico, él va a pensar en un principio mítico que ya se había hablado, apeiron, o como algunos lo traducen, infinito. ¿Sí? En la teogonía se menciona que el principio fue caos. Caos como informe, sin forma. Anaximandro está pensando el infinito de la misma manera que la forma, que el caos, algo que no tiene forma, algo informe. Cuando pensamos en el infinito pensamos en una secuencia eterna, ¿no? Del 1 hasta que se acabe. Pero para los griegos de aquella época no era concebible ese tipo de infinito, sino más bien un infinito es aquello precisamente que no tiene fin, pero un fin como límite. Y la forma que es, finalmente, es límite. Cuando algo tiene forma, tiene un límite. Y es que lo puedes distinguir, lo puedes tocar, lo puedes palpar, es tangible. Si no tiene límite, es caos. No podemos concebir el caos. De aquí, bueno, espero no caer en la herejía. Por eso está el cosmos. Que cosmos viene de orden. A diferencia del caos, hay un cosmos, hay un orden. Por eso estos filósofos buscan un principio cósmico, un principio de orden. La mente no es caótica, nuestro pensamiento no es caótico, por eso no podemos concebir el caos. Nuestro pensamiento es cósmico, la mente humana es cósmica, siempre le da orden a las cosas. De mejor o menor manera, pero siempre buscamos darle orden a las cosas. Que nuestro origen sea cósmico, pues no suena tan raro. Sí, de hecho de ahí viene la palabra cosmético. Y el cosmético es lo que le da orden, armonía, belleza al rostro. A lo femenino. Bueno, a veces. Okay. Es un principio ordenador, no un principio milagroso. Ok. Tales había dicho que el agua. Y el agua pues, puede ser también la tierra, por las mismas razones. Y puede ser también el aire, por las mismas razones. El fuego. Entonces, si yo intento como que rebatir a Tales, eso va a ser muy padre de los filósofos que siempre traen como esa maldad de rebatir al otro, o rebatir. Entonces no puedo elegir cualquiera de estos, porque pues, lo mismo que yo le diga me lo va a después regresaré. Entonces, ¿qué hago? Planteo algo que no sea esto. ¿Por qué? Porque además si hubiera sido el agua, como es humedad, yo hubiera apagado, yo hubiera destruido la tierra, o yo hubiera apagado el fuego. Y todavía existe el fuego. Entonces no puede ser el agua. Y esto es igual, si hubiera sido el fuego, hubiera quemado toda la tierra y se hubiera evaporado todo el agua, que bueno, para allá vamos, ¿no? Pero no fue esto. Entonces no puede ser cualquiera. ¿Qué es algo que no tiene nombre? Que no podemos definir. De alguna manera. Infinito, ilimitado. Al ver los 4 elementos va a decir Anaximandro, bueno, como quiera que sea, el agua tiene forma, la tierra tiene forma, el aire tiene forma, el fuego, todas las cosas tienen un límite. Entonces, ¿cómo voy a explicar el límite desde una porción del límite? Más bien, tiene que haber algo más allá de ese límite. Y aquí empieza a ponerse más abstracto la cosa, porque el caos también lo piensa Anaximandro. Los griegos no piensan que antes de todas las cosas hubo nada. No, ellos no creen que hubo nada. Siempre ha habido algo. Pero este algo, este caos, esto se informa, y aquí es lo complejo, es posibilidad. Para que haya forma, tiene que haber una posibilidad de que haya forma. Para poder crear fuego necesitamos una posibilidad de tener las condiciones para crear fuego. Esa es la posibilidad de que algo sea posible.
Si no existe esta posibilidad, nada puede hacerse. Maestro, Mano. ay, yo no sé, porque me acabo de enterar que se decía que la nada no produce nada. Ahí está. Pero en el coleccionador de hadrones ahora ya saben Que ella produce la nada, que, produce nada. que la materia salió de la nada. Ese conocimiento me impactó. No que no. La famosa materia negra, ¿no? O sea, el pensamiento cambiante es algo padre, ¿no? Que yo estaba casada con esta idea y yo ahora voy a tener cambios. Qué padre. Eso está genial. Sigue usted evolucionando. Eso está genial. O sea, los griegos no pensaban, por ejemplo, un mundo desocupado. O sea, todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo tenía una razón, todo el mundo tenía una fuerza viva. No se puede pensar un mundo vacío. Ahorita podemos pensar nosotros el vacío, pero para ellos ese vacío no tenía razón de ser, porque no podía haber un mundo físico sin cosas. O como diría Tales, sin dioses, siquiera, sin fuerzas de la naturaleza, sin fuerzas ocultas. El caos, que no hay que entenderlo como materia informe también, sino posibilidad de la materia, posibilidad de la forma, posibilidad del límite. Pues ella empezó a ver con la mecánica cuántica. Pues, Pues podría ser. me parece que Demócrito fue el que hizo un experimento mental de partir un queso con un cuchillo tantas veces y luego ese pedacito volverlo a partir, que iba a llegar a un punto en donde ya no se iba a poder dividir. Lo que estaba buscando era las partículas elementales, que hoy Aquello que no se puede dividir. que ya no se puede dividir. Lo que se divide, por ejemplo, una enciclopedia se divide en tomos. Lo que no se divide es átomo. Ahí viene la palabra átomo, aquello que no se divide. Ya se fue Demócrito. Sí. Muy bien, gracias. Ok. Es infinito. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Qué más? Sí, yo quisiera agregar algo, Ismael. Quizá ahora en la modernidad lo podamos entender, y yo creo que va muy de acuerdo, y que retomaron los científicos Anaximandro cuando la ciencia se postula el origen del universo. Hay muchas teorías, yo lo sé, pero como que la más aceptada, primero la más risible y luego la más aceptada, es lo del Big Bang, ¿no? Y entonces el Big Bang, nos dicen, según a mí me la contaron así, era una masa gaseosa, pero no era gas tampoco. Era algo que tenía ahí todos los elementos, pero no estaba ninguno. Y uno se las compra a los científicos. Y luego eso cambió, aunque no había tiempo, pero ¿cómo cambia si no hay tiempo? Entonces la ciencia se empieza a desbaratar. Y los científicos fueron mucho eso, ¿no? Era como el apelo de Anaximandro. Algo que existe, pero no se le puede nombrar de una forma, porque si no ya tendría una forma. Y esto es anterior a toda la forma, ¿no? Anterior al tiempo incluso. Imagínense, con la palabra le damos límite a las cosas. Hasta Dios tiene un límite, la palabra Dios. Perdón, yo recuerdo que los antiguos hebreos, ellos hablaban de que el concepto Dios no debiéramos expresarlo porque precisamente caemos ya en la limitante. La herejía, ¿no? Por eso decían, era una especie de innombrable, era un concepto más allá de... Claro. ¿Allá querías? Sí, por ejemplo, como anda un poquito en la cuestión del apeirón, sí. O sea, tú acabas de decir ahorita que Dios tiene un límite. Digo, el libro que nos dejaron de no lo leí todo, está muy choncho, ¿no? Pero lo que alcancé a leer, por ejemplo, digo, obviamente si te equivocas no pasa nada, ¿no? Solamente lo quería como complementar. Ajá. O tú me dirás ahorita. Pero ahí lo que recuerdo es que se hablaba del apeirón de alguna manera como que también es como una forma de gobierno, pero un gobierno significativo, no personificante como en la actualidad, ¿no? O sea, ahora dicen gobierno y la gente dice, no, es una persona, el gobernador, ¿no? Y en aquel tiempo, o en esta entendimiento de cosas, maneja el apeirón. A mí me gustó mucho porque está padre eso. El apeirón como un gobierno significativo, donde no es personificado, sino que es significativo. O sea, todo tiene un sentido, ¿no? Es un gobierno. Es abstracto. Ajá. Es ya el paso de lo físico, el agua, la tierra, a lo abstracto, al pensamiento abstracto, a lo blanco. No el blanco de la mesa del pizarrón, lo blanco. Esa abstracción es lo importante en Anaximandro. Vamos a pensar en esto. No es lo mismo el concepto de una madre. ¿Cuántos significados no tiene el concepto de madre? Y muy distintos si cada uno pensamos en nuestra propia madre.
muy distinto, es la abstracción aquí, lo ápero, lo infinito, lo ilimitado. De ahí debió de haber surgido todo. ¿Cómo era? Eso sí, quién sabe. Pero por lógica no pudo haber sido el agua, porque el agua surge de ahí, ¿no? Sí, y de lo que decía de que Dios tiene un límite, al menos en Anaximandro, ¿no? Eso él lo maneja como que es el infinito, y que el infinito lo maneja como que es lo divino y lo imperecedero, o sea, no tiene empieza, no tiene fin, y habla del movimiento eterno en Anaximandro. A mí me gusta mucho Anaximandro. Es padre Anaximandro, el problema es que es bien ambiguo, lo infinito. Sí, no, porque ¿cuántas cucharadas de infinito? O sea, te deja como que igual, avanzas, pero en ese avance te das cuenta que como que no sacas nada. Ismael creo que se refería a Dios tiene límites en cuanto a concepto, en cuanto lo conceptualizamos. Cuando lo nombramos, le ponemos límite a Dios, porque lo encerramos en una palabra. Me gusta pero mucho, no estaba diferente de lo de la perla. Me gusta mucho utilizar en ese sentido con el concepto de Dios la vivencia de San Agustín. Seguramente algunos la conocen, la recuerdan. San Agustín andaba en busca de Dios, ¿no? Y lo buscó poniéndose monje, no lo encontró, lo buscó siendo un delincuente, no lo encontró, y como en la vida no lo encontró, dice, pues lo voy a matar, para ver si ahí está. Entonces ya iba a matarse, ¿no? A tirarse del Cáucaso, de las rocas al océano, cuando ve que dos niños pequeños están, corren en la playa muy felices. Bueno, antes de matarme me voy a poner a contemplar a los niños, su felicidad tan inocente, como a veces algo tan simple los hace felices. Se sienta ahí y ve que los niños corren y regresan hacia el mar y de regreso. Y ya por fin se acerca y dice, bueno niños, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están tan felices? Pues que no ves San Agustín, así se cuenta la historia, ¿no? Los niños sabían quién era. Y entonces le dicen, pues ¿qué no ves, San Agustín? ¿Que eres tonto? ¿Qué? Pues que no te das cuenta que aquí con nuestra charolita hicimos un hoyito en la arena y que vamos a meter el mar en el hoyito. Fíjate, pon atención. Ahora que mencionas eso, César, sí es cierto también, Apeun, en los fragmentos, también tiene una connotación de insondable. Recuerden que también Anaximandro era de Mileto. ¿Qué es lo que tenía? El mar. Y el mar que es insondable. También es infinito el mar. No le puede poner un límite. Es insondable. No puedes medir el mar. Gracias, tú. Pero eso no acaba ahí, ¿no? Después ya llega, permíteme un segundo, y San Agustín les dice, bueno, pues los que están todos son ustedes. ¿Cómo creen que la infinidad del océano va a caber en semejante agujerito? O sea, ¿qué pasa? Y entonces el niño dice, no, más tonto es esto. ¿Cómo crees que vas a comprender a Dios con esto? ¿Qué te crees? Y en ese momento San Agustín supo que había conocido a Dios. ¿Allá creo? Sí, yo creo que sí, nombrar a Dios en aquellos tiempos era un poco malo, pero también tiene una independencia, ¿no? Una independencia propia en nombrar las cosas. Cuando Tales y Anaximandro nombran propiamente las cosas al principio de las materias, al principio de las cosas, pero también le dan una esencia buscando no caer en la parte de Dios, aunque en aquellos tiempos había el tiempo algo muy difícil en el razonamiento del ser humano, mas sin embargo ellos buscaban en la esencia por qué existía este orden. Mas sin embargo yo creo que no se dieron cuenta que Dios era un prepotente y omnipotente, pero también tenía una independencia y un principio y un fin. Yo en todo caso pienso que el Dios de ellos era el Dios de la física, el Dios que hizo las leyes de la física, y ahí está Dios, son esas leyes, ese orden que hay en el universo sin que yo lo haga, o sea, ahí está, eso es Dios. Teión ellos lo llamaban, y el teión también forma parte de la física, es parte de la física, por eso no es nada más la naturaleza, la plantita y la piedra, es todo lo que existe. Si Dios existe, también está dentro de la física, no al revés. No es primero los dioses, quién sabe dónde, y aparte el mundo. No va a ser así. Perdón, o sea que allí es una forma de panteísmo. Híjole, es que con los griegos hay tantas formas de religión, por lo mismo de las mezclas, ¿no? Sí. Hay mucho gnosticismo,
gnosticismo, por ejemplo, ¿no? Toda la el concepto ese de que todo está englobado en un solo ser. En el panteísmo todo es Dios. Yo soy Dios y el gato también es Dios y la popó del gato también es Dios. Y eso está padre en los hindúes porque entonces es un respeto hacia todas las cosas. ¿Por qué vas a ir a matar esa mosca? Eso es Dios. Tienes que cuidar el agua, eso es Dios, y el fuego. Todo se sacraliza y entonces cada elemento es tan divino como la Virgen que adoran los guadalupanos. Eso es padre. Pero no creo que ellos vayan a la cuestión panteísta mitológica. Si se quiere un panteísmo, pero físico, ¿no? Más al estilo de Spinoza, de Einstein, incluso, ¿no? Dios está aquí en las cosas, en la física, ahí está Dios. Buscar la física es entender el juego de Dios, ¿no? Hay una película excelente que me gustaría recomendarles, se llama Pi, el orden del caos. Pi, el orden del caos. De un matemático capaz de resolver cualquier operación de manera instantánea, hasta que se enfrenta con el número sagrado, la tetractis pitagórica, que van a heredar luego los hebreos, y ese número es el nombre de Dios. Imagínate lo que va a pasar, lo que hubiera pasado a San Agustín si sí logra meter todo Dios en tu cabeza. Caos vas a tener ahí. Imagínate. Y el orden del caos. Está muy padre, es una película de arte porque está en blanco y negro, un poco media salvaje, poquito, no mucho, pero de arte está muy padre. Creo que está en, no sé si en Netflix, pero en YouTube sí está. ¿En YouTube? Bueno, adelante. Para continuar, finalmente Anaximandro, siendo físico, contempla el cambio, el movimiento, la naturaleza, y se va a preguntar ¿cómo concibe Anaximandro este movimiento? Él, siendo político, lo va a concebir en términos jurídicos. Este es uno de los fragmentos que nos llegan a Anaximandro. Va a decir, las cosas tienen que cumplir la pena y sufrir la expiación que se debe recíprocamente por su injusticia. Una interpretación es los contrarios, o los elementos que están en tensión, hacen un momento de injusticia cuando uno de ellos se desborda. Cuando hay inundación, el agua está cometiendo una injusticia. Entonces, tiene que cumplir su pena y sufrir su expiación. Por un acto de justicia, tiene que darle lugar a los otros elementos para que así pueda regresar la armonía. ¿Preguntas? ¿Comentarios? O sea, él está pensando, los elementos se deben justicia unos a los otros. ¿Por qué? Un elemento no puede ser más que el otro. Están conviviendo en un mismo mundo. Si alguno de ellos comete una injusticia, tiene que cumplir la pena. Tiene que hacer una expiación de haber cometido esa injusticia, y por justicia tiene que darle su lugar a los otros elementos. Así es como se explica el cambio, el movimiento. Perder la armonía no obstante el cambio. Sí. Y es otra vez el problema. ¿Cómo es posible la unión, la armonía entre los contrarios? Es una situación, sí, filosófica, pero más que filosófica es humana. ¿Cómo es que nosotros convivimos? Yo no los conozco ni ustedes a mí, y convivimos. Bueno, somos ecatepequenses todos, ¿no? Ya nos une el amor a nuestra tierra. Pero luego, ¿cómo convivimos un pueblo con otro pueblo? Y entre los griegos era así, o sea, llegaban babilónicos y llegaban egipcios y estos se querían pelear con aquellos y tú les quieres robar a los dos. Entonces, ¿cómo los hago convivir? Por eso el origen también tiene que ver con eso, con la armonía. Finalmente, los contrarios que sobrevivan. Los mexicas decían, los humanos somos como las estrellas, todas diferentes, pero todas trabajan juntas para que el día amanezca. Fíjense qué bello, eso está muy padre. Sí, muy padre. Y finalmente no deja de pensar a Anaximandro como un ciudadano de una polis. En una polis hay justicia. Si no hay justicia, hay puras injusticias, y la injusticia lo que va a llevar es al desorden o al caos. Tiene que haber justicia. Por eso había penas de muerte. ¿Okay? Bueno, ya para terminar de Anaximandro les comparto uno de los fragmentos que dice: aquello a partir de lo cual existen todas las cosas, lo primero a partir de lo cual se generan y el término en que se corrompen. ¿Cómo se corrompe un elemento o las cosas? Cuando cometen injusticia. Permaneciendo la sustancia mientras cambian los accidentes, mientras hay movimiento, hay algo que se mantiene.
Dicen que es el elemento y el principio de todas las cosas. Aquello a partir de lo cual se generan las cosas es el principio de ellas. Y ese principio es el infinito. Al infinito es allí donde se generan las cosas y regresan. Ahí es donde se mueren. Ahí el infinito es punto hacia el cual y punto a partir del cual. ¿Algo que quieras agregar? No, hasta ahí. Bueno, pues yo quería comentar a ver qué dicen ustedes o alguien. Ustedes son los expertos, ¿no? Pero a mí me pareció Anaximandro muy interesante y no sé, es comentario o pregunta. A mí me pareció como si fuera tipo antecedente de los futuros Heidegger, Ser y Tiempo, Hegel, Marx, en el sentido de los contrarios. Cuando habla de los contrarios, yo no pero me parece que son como las bases, ¿no? Esa filosofía antigua griega y los que acabo de mencionar que ya son más modernos, ¿no? Pero bien interesante que se habla de los contrarios, ¿no? Su armonía, unión, cómo se juntan. Heidegger en Ser y Tiempo es un autor que vamos a hablar en el segundo curso, muy interesante, ¿no? Sí perteneciente al partido nazi, sí asesino de negros, sí creador de teorías que actualmente mueven al mundo. Entonces está padre ese personaje Heidegger. Y retoma a Anaximandro, dice, con Anaximandro fue el último que se planteó el problema de veras del ser. Después de él, unos empezaron a decir esto, no sé qué, pero todos hablaban de cosas otra vez, del agua, de la tierra. Y él fue el único que detectó, ¿no? Para hablar del ser necesitamos palabras, lenguaje que no sea de las cosas. Yo no puedo describir a Dios con las mismas palabras con las que describo un objeto físico. Con español no se puede. De ahí, por ejemplo, el idioma árabe, ¿no? Que es el idioma de Dios. Sí, y de lo que acaba de leer el maestro Ismael, o sea, me recuerda también lo que leímos, ¿no? O sea, a mí una frase que me gustó es eso del tiempo, ¿no? O sea, y dice, el tiempo, bueno, normalmente hay unas cuestiones jurídicas, porque se relaciona, y lo relaciona pues padrísimo, y tiene que ver con cuestiones actuales, ¿no? Bueno, de toda la historia. Me parece por eso fundamental esta parte, por eso digo que es como una base, ¿no? Probablemente Anaximandro, no sé qué digan ustedes, pero me gustó cuando dice, por ejemplo, digo ya como para terminar, porque vamos a entrar al otro autor, ¿no? Pero que dice del tiempo, y luego habla del tiempo como Dios, y metacronos, y a la justicia, y luego dice que el tiempo no hace que castigue, sino la forma en que está ordenada ese tiempo. Al mismo tiempo. Y aquí remonta a épocas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que te castiguen en la edad medieval y que te castiguen ahora. En la edad medieval te decían, tú te voy a acusar porque me violaste, ¿no? Y que ahora no, ahora tienes que presentar pruebas. Ya avanzó la justicia. Entonces, es padrísimo en ese sentido, ¿no? Sí, es muy padre Anaximandro, ¿no? Lo malo es que sus fragmentos están volando por aquí, por allá, no hay una unión, hay muchas versiones, cada quien entiende lo que quiera. Y finalmente aquí lo importante es si tú qué piensas, a quién se la compras más, a Tales con el agua o a Anaxímenes con algo indefinido, ¿no? Pues yo se la compro más a Anaximandro, ¿no? En el sentido de que a mí me gustó cuando dice que el principio de las cosas más bien es el movimiento, ¿no? Habla del principio del sustrato infinito, ¿no? Para él el principio es el movimiento, no la separación de los objetos como tal, como una mezcla primigenia. ¿Sabes a mí qué me sirvió para entender esto de la Peyron? Así lo entiendo yo, no sé si es correcto, pero a mí así se me clarifica. ¿Qué fue primero, el organismo masculino o el organismo femenino? Sabiendo que el femenino, para reproducirse, necesita del masculino y el masculino, pues del femenino. ¿Cuál fue primero? El asexual. ¿Te das cuenta? El asexual es uno, se divide, así es el Peyron. No es masculino, no es femenino, es asexual. Y de él surge el masculino y el femenino. Algo así. Algo así, ¿no? Esa cuestión de, bueno, manejan pues, hay movimientos de Teofrasto y otros, ¿no? Se maneja con Anaxógoras, ¿no? La anaxogarización de Anaximandro, ¿no? O sea, todos esos filósofos se relacionan, ¿no? Entonces yo me quedo más con Anaximandro. Sí, la compras más Sí, o sea, hay varios que y así, pero más Anaximandro, no sé si estoy bien que yo lo relaciono con lo que dijo ahorita, ahí va la pregunta. ¿No? Yo creo que sí, la idea es que ahora que tú ya tienes tu pensamiento, quizá Anaximandro te dio así, ahora que tú lo tienes, ahora defiéndalo, argumentalo, y todo eso que estás sumando, que sirva para fortalecer tu pensamiento, que es uno
de los objetivos de este curso, ¿no? Generar pensamiento fundamentado, racional, ¿no? Generar ese ejercicio argumentativo. Más allá de saber si tú tienes la razón o yo, vamos a poner en marcha el músculo de acá. Sí, a mí me quedó la idea del tiempo. Él lo maneja el tiempo como casi como el tiempo como épocas. ¿Listo? Ok. Para finalizar con la escuela de Mileto, discípulo de Anaximandro, está Anaxímenes. De Anaxímenes, a diferencia de Tales y de Anaximandro, se tienen pocos fragmentos, pero se rescatan cosas muy interesantes que al parecer se pone totalmente a lo que habían mencionado los anteriores filósofos. Bueno, de Anaxímenes se dice que fue discípulo de Anaximandro y él afirmaba que la Tierra era plana y estaba suspendida en el aire. Quizá a lo mejor donde estamos de acuerdo con él es que estaba suspendida, ¿no? Pero la Tierra plana, finalmente su pensamiento es griego. O sea, recuerden, el escudo de Aquiles. Es la Tierra y estaba rodeada del agua. No pensaban en una Tierra esférica, sino en una Tierra que era sostenida. ¿Okay? Pero esa Tierra, él va a decir, sí, está el océano, pero ¿qué sostiene al océano? El aire. De ahí, Anaxímenes va a proponer que su arjé, o su principio, tiene que ser el aire. Vamos a explicar por qué. Primero, el movimiento en la naturaleza se da por dos fenómenos: rarefacción y condensación. Por rarefacción, va a decir Anaxímenes, es como pasamos del aire al fuego. El fuego es materia más sutil que el aire. Esto va a ser importante ahorita que veamos lo del alma. Por condensación, el aire, va a decir Anaxímenes, se vuelve viento. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre aire y viento? El aire está estático y el viento se mueve. El viento empuja, ¿no? De alguna manera el viento está más condensado que el aire. Después del viento, se vuelve nube. De nube pasa a agua. De agua pasa a tierra. Y finalmente, de tierra pasa a roca. Así es como explica Anaxímenes el movimiento de la naturaleza o el cambio entre los contrarios, entre los elementos. Bueno, ¿por qué el aire? ¿Por qué Anaxímenes va a decir que es el aire? Una, es transparente. Al ser el discípulo de Anaximandro, que a su vez fue discípulo de Tales cuando dice que todas las cosas están llenas de dioses, el aire es esta fuerza oculta que no vemos, pero vemos las causas, vemos lo que provoca. Va a decir, pues entonces Dios tiene que ser como el aire, es transparente. No es que sea oculto, es transparente. Y actúa conforme una se vuelve más sutil o Dios se condensa, sentimos su fuerza o sus diferentes manifestaciones. ¿Algo que quieras agregar? No. Se hace visible precisamente, el aire se hace visible cada vez que se va condensando o se va en este fenómeno de rarefacción. El aire como tal es transparente. Solamente vemos que actúa, si quieren verlo de esta manera, cuando empieza a adquirir materia, empieza a adquirir peso, porque aquí es sutil, esto ya es demasiado sutil, y aquí empieza a adquirir peso. Final, y va a decir Anaxímenes, Dios es como el aire, es inmenso, infinito y, más importante, siempre en movimiento. Este cambio del aire en los demás elementos es Dios, que siempre está en movimiento, el panteísmo. Dios está en todas las cosas, va adquiriendo peso, o, al contrario, se vuelve más ligero. Pero hasta que no adquiere peso o lo pierde, no podemos ver, no a Dios, sino la manifestación de Dios. ¿Algo más, César? Sí, yo creo que aquí lo importante con Anaxímenes, pareciera como que damos un paso atrás y pues, no, que los elementos no. Y sí, ese es los argumentos con los que atacan a Anaxímenes. Sin embargo, algo importante que él va a hacer es otra vez interiorizar. El ser humano, al morir, por lo menos creo que todos los que mueren,
hacen algo, su última acción, ¿cuál es? Suspirar. Exhalar. Y muy largo. Aquellos que hayan tenido la desventura de ver a alguien morir, lo sabrán. Eso que se sale es este aire. Es la fuerza vital, lo que te da vida. Y ese aire... O sea, que ese aire es la De hecho, psique. La letra psi, griega, le ponemos cabecita y ya que es el fantasmita que se sale del cuerpo. De ahí viene la palabra psique, alma. Esa fuerza que te da vida. Y todas las cosas para él van a tener ese aire, todo. Esto tiene ese aire. Pero está dentro, no es el aire que está afuera. El aire de dentro es lo que te da vida. Tu alma. Entonces ya aquí, si lo queremos comprender así, el arché de todas las cosas es su alma de cada cosa. El alma del árbol es lo que le da. El alma de César, el alma de Pablo. Pero es una energía. Vicente, sí, es una energía, pero ya no es de los dioses, es algo tangible, ¿no? Es esa que se sale y se puede hasta pesar, según me han dicho, ¿no? Tiene un peso, ¿no? Este aliento divino, este alma, esta última creación, se conoce como neuma. Este aliento divino, este aliento vital que sacamos al morir, es el neuma. Esta palabra la vamos a encontrar más adelante en la filosofía, porque algunos no se quieren meter en problemas para decir alma, para decir neuma. Anaxímenes de alguna manera ya está metiendo el alma con la fisis, así como que primero ya nos estábamos despegando de lo divino. Va a decir, no, si hay algo divino en nosotros, no lo vemos, no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver su manifestación, y la manifestación de Dios en nosotros es este aire vital, este neuma. Por eso la palabra de que Dios nos insufló la vida, nos dio aliento divino, por eso tenemos vida, somos aliento de Dios, por eso cuando expiramos le regresamos ese aliento a Dios. Y generalmente en todos cómics o caricaturas siempre está el cadáver y siempre está colgando el fantasmita en la boca. Es ese neuma. Y al tener nosotros ese neuma, esa alma, aquí está la manifestación de Dios en nosotros. Estamos en movimiento, es lo que nos permite el movimiento. Un aire. Cuando el aire de nosotros entra en rarefacción, el fuego nos da calentura. Se empieza a condensar. Empezamos con el viento, la nube, sudamos, el agua, desechamos y cada vez nos vamos haciendo más pesados, ¿no? Nos ponemos más rígidos. Hasta aquí, César, ¿algo que quieres comentar? Sí, creo que aquí lo importante es si el tipo de pregunta te convence. ¿Acudir a los elementos físicos es correcto para explicarse el mundo o no? Nos regresamos a los dioses y si así vivimos bien, pues adelante, hay que seguirle ahí. Yo no sé, esas son preguntas que tú te deberás de responder, ¿no? Uno de los 4 elementos es buena respuesta, por ejemplo, contarles el agua, si es adecuada esa respuesta o no. ¿Tú qué piensas? Hay que contextualizarnos, ¿no? El compañero decía, bueno, sí, los meteoritos que traen bacterias, todo, pero de eso no sabían nada los griegos. Entonces es como decir otra vez era el CPU, pues ¿cuál CPU? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces desde su contexto, ¿son buenas sus respuestas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién tiene una respuesta más completa? Tales con el agua, algo material, que sí, los científicos buscan agua para buscar vida, ¿no? O Anaximandro con el apeiron, lo indeterminado, eso que incluso no puede ni siquiera nombrarse, porque ya nombrarlo ya sería algo, y ese algo no puede ser porque surge de ahí, ¿no? O el alma, algo que ya es más humano, lo antropomorfizamos, ¿no? Sí, lo volvemos humano. La naturaleza se explica por lo que yo soy. A partir de mi esencia de hombre, yo voy a hacer que le pongo medidas a todas las cosas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién de los 3 les convence? Todavía va a haber muchos más que van a decir, no, yo pienso esto, yo pienso esto. Pero estos 3 son los principales, los que dan el origen a este tipo de preguntas. Pero ya llegamos a que el hombre es el centro del universo. Sí, también va a haber quien diga eso. Más adelante vamos a saber quién, ¿no? Quizá inconscientemente Anaxímenes ya empezó a decir, bueno, ¿y cuál es nuestra relación con Dios? ¿No? Porque siempre es la idea de los griegos que
Nosotros somos los peones de su juego de ajedrez, ¿no? Estoy enojado con aquel dios, pero no puedo meter las manos. Mando a los humanos, los provocamos y que se den entre ellos, ¿no? Aquí la relación, bueno, nosotros ¿qué relación tenemos con Dios? Una parte de Dios vive en nosotros, este aire. Entendemos la naturaleza porque Dios está en la naturaleza, pero para poder entender esa naturaleza tenemos que tener algo divino, esos cambios que se dan en nosotros, por eso entendemos la naturaleza. Si no tuviéramos esto de Dios en nosotros, lo físico para nosotros sería incomprensible, no lo entenderíamos, porque no tendríamos relación con ellos. Profesor, ahí lo que pasa es que Anaxímenes ahí ya prácticamente no tanto está estudiando a la naturaleza, está estudiando como que un poquito el movimiento y la vida del cuerpo como materia del hombre, más bien. Porque al llegar al alma ya prácticamente ya cayó en el hombre como tal, como materia. Yo en lo particular me quedo con Anaxímenes porque es el principio en que no nada más que yo lo pienso, lo razono, lo entiendo, que se mueve la tierra y se mueve el universo, ¿no? Es el agua, es el agua. A fin de cuentas el agua es la esencia por el cual se crea todo. Entonces usted se queda con tales. Y él, yo creo que pero también este hombre, yo me imagino, no sé si fue así, nunca lo investigué, pero lo poco que he investigado no lo he encontrado. Que ellos hayan sido químicos, hayan sido astrónomos, pero me imagino que si hayan, de una u otra manera, fueron eso, porque ¿cómo es que lograron este pensamiento, este raciocinio más allá? Este hombre ya entró a una parte de lo que nosotros nos estábamos alejando, o lo que aquellos tiempos se estaban alejando de la tierra y del agua, y regresaron a Dios. Dijeron, no, el hombre tiene que ver algo, porque por el cual él está aquí. Yo creo que él decía esto, él está aquí por algo, pero también planteaba una materia como, no lo decía como sujeto, yo creo que lo decía como materia, que esta materia que está aquí tiene un objetivo por el cual debe de cumplirse, así como este mueble, como usted mismo lo comentaba, pero también qué es lo que ellos querían proponer, qué es lo que ellos querían dar a conocer, o qué es lo que ellos querían proyectar. Él quería proyectar prácticamente el movimiento y el alma en sí en los seres humanos. Exactamente, porque ya los anteriores explicaron el movimiento en la naturaleza. Así es. ¿Y el movimiento en el hombre? ¿Cómo se explica el movimiento en el hombre? Correcto. ¿Cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Si estamos en ella es por algo. Así. ¿Qué nos conecta a ella? El alma. Todo esto es lenguaje, por eso la maravilla del lenguaje. ¿Con qué idea me quedo yo? ¿Soy pura agua? ¿Pura materia? ¿O hay algo divino en mí? Que soy yo. Y eso que diga que soy yo, lo acepto, porque yo mismo me lo creo, me recreo con este lenguaje. Y todas las ideas que tenemos ahora, el amor, Dios, la inmortalidad, el infierno, la justicia, ¿no? Todo eso va a salir de acá. Va a salir de aquí. Es lenguaje. Vamos a ponernos a hablar, vamos a ver, pues quien tiene los mejores argumentos, realmente es eso, ¿no? Porque mira, aquí lo traigo y es este, y aquí dice la etiqueta Arché, eso no hay, ¿no? Todo es muy teórico. Y eso es lo padre, ¿no? ¿Qué tenían en particular estos hombres? Mucho tiempo libre, riqueza, porque practicaban la esclavitud. ¿Eran geniales? No lo sé. Oye, esperemos que no terminemos como el factor gobierno. La humanidad es el cáncer del planeta. Allá atrás. Yo creo que es muy interesante ver cómo se ve el fenómeno de estos primeros filósofos, porque me parece que están como que llevando a un plano más concreto lo que en los textos míticos se ve cuando Zeus, por ejemplo, erradica a su padre, ¿no? En tanto figura divina, ¿no? Creo que estos personajes de la historia del pensamiento o de la historia de la filosofía tienen el gran valor de que mediante el pensamiento y la reflexión buscan emanciparse de lo divino, ¿no? De los dioses, y reclamar
una autonomía, una autogestión, donde nace la libertad, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Como que se va dando progresivamente ese pensamiento, ¿no? Va madurando el pensamiento, ¿no? El cerebro de la humanidad en ese lugar del mundo que es Grecia, ¿no? Yo creo que lo dices perfectamente bien, Octavio. El pensamiento maduro da cabida a muchas explicaciones. Y no tengo por qué pelearme con Dios si yo soy científico, ¿no? Yo creo que ambos caben, ¿no? Nada más hay que no mezclar las cosas. Por eso era importante en clases o en sesiones anteriores distinguir lo ético de lo epistemológico, de lo cosmológico, de lo político, para ver en qué estamos peleando. O sea, ¿estamos hablando de dioses? ¿O estamos hablando de energías físicas? ¿O estamos hablando de acciones buenas? O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo padre de la filosofía, como que ordena en una tabla, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. Y lo interesante es comprender las preguntas, más allá de la respuesta. Si tú tienes otra respuesta, adelante, es bienvenida, porque estos problemas todavía no se resuelven, ¿vale? Va a haber muchos filósofos después que van a venir a hablar de otros arches, ¿no? Me gustaría tocar, por ejemplo, ahorita Demócrito Leucipo, ya con Kevin avanzamos un poco. Demócrito Leucipo, viniendo de la escuela de Anaximandro, de lo indefinido, pues ¿qué es eso indefinido? El número, ¿no? Aquello que no se puede ya dividir, porque para ellos el número ya no era divisible, igual que para Pitágoras. Y eso que ya no se puede dividir, ya no tiene tomos. Tomos en griego es división. Sin tomos es átomo. Entonces el átomo es lo que no se puede dividir. Pero era un concepto. Ahora sabemos que el átomo lo han dividido, ¿no? Y hay protones y electrones y quarks y bla. No es lo mismo el átomo químico que el átomo, que el concepto de átomo puro y original. Y de ahí viene la palabra átomo, que después los científicos van a retomar. Entonces por eso se dice la filosofía es la madre de toda la ciencia, porque se inventa ellos las palabras que otros van a venir a ocupar, pues en sus diferentes ramas. La filosofía no concluye un problema, se especializa. O sea, a mí me interesa más que el arché, me interesa lo moral, se especializan hacia allá. A mí me interesa cómo es que conoce el ser humano, no si existe Dios o no, el cerebro humano, cómo, y si es con el cerebro además, ¿no? Para los griegos nosotros pensábamos con el hígado. ¿Hasta dónde sea eso cierto? Pues quién sabe, cuando alguien tiene un enojo fuerte lo que duele es el hígado, ¿no? Hay neuronas Sí. Somos un organismo, quizá pienso con mi mano, ¿no? Mi mano no quiere, pero está así. Si me permites, quisiera retomar lo que dijo Octavio acerca de esto que mencionabas de la libertad. No pude evitar pensar, ya habíamos mencionado que estos griegos estudiaban a los poetas, las tragedias. ¿Qué es una tragedia griega? Algo del que no escapas. El destino del héroe está cerrado, está sellado, ¡pum!, tiene que acabar así. Entonces, no pude evitar pensar que a lo mejor por eso surgió también la filosofía, emanciparse del destino de Dios. Pero si me voy a emancipar de lo que Dios me señaló, ¿cómo voy a vivir? ¿O quién me va a gobernar? O por lo tanto, ¿cómo me voy a gobernar a mí mismo, no? Gracias, Octavio, estuvo. Gracias. Ok, vamos a avanzar un poquito con algunas sectas filosóficas que fueron ya como escuelas que plantearon distintas problemáticas y distintas soluciones. Primeramente, los escépticos. Los escépticos, ¿qué van a pensar los escépticos? Los escépticos piensan primero dos cosas. El conocimiento no es posible. ¿Ustedes podrán conocer esto? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí creen? ¿Todo? 100%. Ah, no. Cada átomo, ¿en qué periodo fue creado? ¿Cómo se llamaba el señor que lo pintó? ¿Cómo se llamaba el señor que lo transportó a la papelería? ¿Cuántas manos ha tocado eso? Es relativo. De hecho, yo no lo puedo ver ni siquiera por atrás, ni siquiera por adentro. Entonces mi conocimiento es bien relativo. Depende de si tengo o no tengo ojos, si escucho o no escucho bien, ¿no? De mi percepción. Entonces, conocer algo 100% no se puede.